Muchas gracias, Pastor Adrián. El Pastor Adrián Bentancor es el líder de la iglesia, el presidente de la iglesia para esta región de Buenos Aires. Estamos felices por su liderazgo y también estamos muy felices porque tenemos un grupo de pastores que nos está acompañando de manera especial en este encuentro y en estos encuentros de estos días. Estamos muy agradecidos por la presencia de ellos, que vibramos todos juntos, ¿no? con que Jesús pueda regresar en nuestros días. Y estamos muy felices también por la presencia de todos ustedes. Oramos para que Dios pueda bendecirnos a todos y a través de su palabra alimente y fortalezca nuestra vida. Estamos seguros que Dios puede decirnos algo esta noche a todos nosotros y oramos para lo que Él nos diga a través de su palabra encuentre un lugar profundo en nuestro corazón y también en la práctica de nuestra vida. Hacia el final del programa quiero también presentarles al pastor Carlos Gil, que es el líder y presidente de la iglesia para toda Argentina, y queremos juntos con él tener una oración especial por todos ustedes. Así que hacia el final vamos a escuchar su saludo y su oración por todos nosotros. Ahora tengamos una breve oración para introducirnos en el estudio de la palabra en esta noche. Señor, al abrir tu palabra te suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores nos inspire a nosotros para entender tu mensaje, pero sobre todo para aplicar ese mensaje a nuestra vida. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén. Anoche nosotros hicimos una pasada rápida por el capítulo 2, 3, 4, 5 y el 6 del Apocalipsis. Mencionamos que hay en el Apocalipsis serie de siete cartas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, pero nos detuvimos anoche de manera especial después de ese repaso rápido en el tema de los 7 sellos, que como dije, no es otra cosa que la historia de la iglesia en 7 tomos, desde que Jesús la estableció en el año 31 hasta que se haga ese silencio en el cielo, por un cielo que se vacía, por un Jesús que en compañía de millares de ángeles volverá a esta tierra para terminar con el pecado para siempre. Y en esa historia de la iglesia en 7 tomos, el telón de fondo es el gran conflicto. Es la lucha cósmica, milenaria, universal, entre el bien y el mal. Un Dios que cuando creó todas las cosas, como dijimos, lo creó todo bueno, bueno en gran manera, perfecto, pero que nosotros malogramos por causa de la ruptura, de la separación. Nos independizamos de Dios y generamos en el pecado toda la miseria que nos conduce finalmente hacia la muerte. Porque vida y vida plena solo hay unidos a Dios. Separados de Dios no hay vida. Como cualquier computador o cualquier electrónico separado de la fuente de energía no tiene chances de sobrevivencia. Así que la criatura cuando se separa del autor de la vida se queda sin vida, malogra su vida y nosotros lo que conocemos como vida es esto, pero no es esto la vida que Dios planeó para nosotros. En los 7 tomos de la historia de la iglesia se refleja esa lucha milenaria entre el bien y el mal. Nosotros vimos anoche cómo Juan cuando recibe la visión ve un libro sellado, cerrado, encadenado y se pone a llorar porque nadie podía abrirlo, nadie podía explicarlo. Y si realmente era importante, ¿qué sentido tenía que quedase cerrado? Pero la misma Biblia dice que alguien poderoso, el león de la tribu de Judá, que venció, no solo quien nos había creado, sino quien venció al pecado y con su sangre y con su muerte nos redime. Él tiene la autoridad para abrir. Y abrió y explicó. Por eso Apocalipsis significa revelación.
Apocalipsis es lo que estaba escondido, pero que Dios se explica, nos revela, nos muestra, nos ilustra y lo que es más, nos asegura que el bien va a triunfar sobre el mal y que el gran conflicto tiene sentencia. La sentencia es el triunfo del Señor por los méritos y el poder de Jesús. Anoche analizamos ya en el capítulo 6 esos sellos, esos tiempos iniciales. Y dijimos que el primer sello, el primer jinete del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y dijimos que así fue la iglesia en sus comienzos, cuando el Señor la estableció, una iglesia blanca, una iglesia pura, una iglesia basada en la doctrina del Señor, una iglesia luchadora, una iglesia vencedora. Pero dijimos también que por el año 100, el blanco de la pureza doctrinal y de la práctica de la iglesia comenzó a teñirse de rojo, el rojo de la sangre inocente de mártires, de aquellos que en el Coliseo romano, de aquellos que en las cárceles y en las catacumbas romanas, de aquellos que por su fe tuvieron que mantener en alto la verdad y la pureza de la Biblia, pero al costo y al precio del sacrificio de dar su vida. Y yo mencioné anoche que la frase que mejor retrata este tiempo, que va desde el año 100, cuando comenzaron las grandes persecuciones del imperio contra la iglesia, hasta el año 313 aproximadamente, la gran frase que retrata estos siglos es la frase de Tertuliano, cuando dijo, mátennos, pero no hay problemas, porque cuanto más nos matan, más somos, porque la sangre del cristiano es semilla que produce más cristianos. Claro, hasta la muerte de algunos era un sermón poderoso que llevaba a la conversión de muchos. Y llegamos al año 313 y las cosas siguen cambiando de color en la iglesia. Ya no es el blanco de la pureza, ya no es el rojo del martirio. Ahora es el tercer sello, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. Es la época donde se comienza a comercializar con los valores santos de la palabra de Dios. Es la época en donde hay negociados entre el Estado y la Iglesia. Es la época que Constantino asume una falsa conversión y dice, yo me hice cristiano, y se bautizó. Y Constantino dice, no más persecución, y no necesitan unirse más en las clandestinas, oscuras y húmedas calles subterráneas. Ahora están los templos. El enemigo cambió de estrategia en este gran conflicto. Lo que no pudo la persecución, lo que no pudo el martirio terminar con el cristianismo, ahora el enemigo intenta por otro camino, el camino de la falsificación, el camino de la contaminación, el camino de la mezcla, el camino de un pseudo cristianismo que no era vivido en plenitud. Porque entre el blanco de lo correcto y el negro que puede representar lo incorrecto hay un montón de grises, desde el gris clarito hasta el gris oscuro. Pero el gris oscuro y el gris clarito, incluso ese gris tan clarito que parece blanco, no es blanco. Y el enemigo trabajó de esta manera, mezcló, y así apareció Constantino. Dice, bueno, vamos a dedicarle a Dios el día domingo. El domingo era el día que los paganos le dedicaban al Dios Sol, porque los que no creen en un solo Dios, creían en un montón de dioses. Y así había un Dios especial para cada día. Luna, martes, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, los 6 días, y el domingo, que incluso en inglés significa Día del Sol, era el día que los paganos adoraban al sol. Y así Constantino introduce en este tiempo la adoración a Dios el día domingo, que era el día que los que no creían en Dios adoraban a su Dios. Y ahí se mezcla, y así aparece la observancia del domingo. No está en la Biblia.
Por eso usted puede buscar todas las páginas de la Biblia y no va a encontrar un pasaje que nos indique dedicarle a Dios el día domingo. El domingo se introduce en este tiempo de un jinete que tiene una balanza, hay un comercio, hay un negociado. ¿Qué se negoció? La paz, no más problemas, no más persecución, a cambio de infiltrarse con su doctrina y manejar la iglesia. Y las cosas se pusieron peor todavía. Dice versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, o sea, por poco iban a dañar. Dice, pero no dañes ni el aceite ni el vino. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, iba a mantener en alto las verdades. Dios siempre tuvo una verdad, Dios siempre tuvo un pueblo, Dios siempre tuvo un remanente que aún remando contra la corriente, tuvo la capacidad, la honestidad, la integridad, la humildad, la fidelidad de dejarse guiar por el seguro escrito está del Señor. Y hermanos, ustedes saben que no solo porque tenemos ese rincón diario de reavivados por su palabra, que algunos de ustedes ven o escuchan por radio, o lo reciben a través de la FM 92.9, a los mismos amigos u otros que en este momento nos están acompañando, sino porque yo creo profundamente en el valor de la palabra. Yo soy un apasionado por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que alimenta, es la palabra de Dios la que convierte, es la palabra de Dios la que transforma, es la palabra de Dios la que genera esperanza, es la palabra de Dios la que me explica que este gran conflicto entre el bien y el mal tendrá un final feliz. Es la palabra de Dios a través de la cual el Señor manifiesta su poder, sus promesas, actuando en el corazón de las personas, actuando y transformando la vida de las personas. Y el Señor explica en este Apocalipsis, en esta revelación, que de pronto se abre el 4.º sello, versículo 7, y aparece el 4.º ser viviente, y allí había un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y la tumba lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquella iglesia que había comenzado blanca, pura, victoriosa, luchadora. Aquella iglesia que se había mantenido en la verdad, pero al precio de su vida y su sangre derramado para mantener en alto las verdades. Esa iglesia que comenzó a negociar con el Estado, ganó libertad, ganó aparente tranquilidad, pero tuvo que ceder en las doctrinas y en las verdades. Ahora es una iglesia que está anémica, que tiene nombre de muerte, que tiene color de muerte. Y allí desde ese 31 hasta el año 100, 100 hasta el 313, 313 hasta el 538, y en ese tiempo la iglesia comienza a ponerse anémica, tiene nombre de que está viva, pero está muerta. Imagínense, una iglesia que en lugar de levantar la verdad del Evangelio, hace su propia verdad. Una iglesia que en lugar de sentir que tiene que vivir con fidelidad y transmitir con fidelidad el mensaje de la Biblia, siente que puede producir un nuevo mensaje. Hermanos, nosotros no estamos, la iglesia, el creyente, no está para crear el mensaje. Nosotros estamos para aceptar el mensaje y para vivirlo. Nosotros no somos un congreso que inventa una Biblia. Nosotros recibimos la Biblia para leerla, para alimentarnos, para compartirla y para vivirla en fidelidad. Pero allí empezaron esos negociados y junto con esos negociados la iglesia comenzó a ponerse anémica, casi con cartel de que estaba muerta. Y aquí también hubo grandes persecuciones. Pero hay una gran diferencia con las persecuciones del segundo tomo de la historia de la iglesia. Allá en el caballo rojo, los que perseguían era el Estado pagano, era el imperio que perseguía al creyente.
Pero ahora, en este cuarto tomo de la historia de la iglesia, en el caballo amarillo, es los que creen de una manera persiguieron a los que no querían creer como ellos creían. ¿Se entiende lo que digo? Antes eran los paganos los que perseguían, era el imperio. Ahora es en nombre de la religión que se persigue. Y es en nombre de la religión que distorsionó el verdadero mensaje que provenía de Dios. Porque el diablo cambió de estrategia. Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Y el diablo dice, a río revuelto, ganancia de pecadores. Si él podía mezclar lo santo, lo profano, lo secular, lo verdadero, lo falso, si él podía establecer entre el negro y el blanco un montón de grises, sería más fácil tentar, persuadir, disuadir, arrastrar, engañar y llevar a las personas a la muerte. Dos cosas, hermanos, son extremadamente esenciales y verdaderas en este gran conflicto. La primera, el enemigo sabe que está vencido, él está derrotado. La muerte de Jesús en la cruz y la victoria en la resurrección aseguró la derrota y la destrucción definitiva del enemigo. Así que lo único que el enemigo tiene como propósito de su existencia, en compañía de sus ángeles, que también desecharon la voluntad y el plan de Dios, es destruir. Esa es su tarea, es engañar, es destruir. Y en contraste, el propósito de Dios es salvar. El propósito de Dios es restaurar. El propósito de Dios es redimirnos. Por eso Elena de White dijo, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si nosotros subestimamos el trabajo del enemigo, seremos fácil presa, engañados, y nuestro destino será la destrucción. Pero si nos refugiamos en Jesús, por su sangre, por sus méritos y por su victoria, seremos vencedores. Amén. Y aunque la iglesia parecía que se moría, estaba anémica, no muerta, estaba anémica, Dios levantó hombres y mujeres que volvieron a la palabra, que volvieron al sacrificio de Jesús. Y se comenzó un gran movimiento religioso que se conoce, ¿no?, como el movimiento de la Reforma, o que se lo conoce como el protestantismo. ¿Sí? ¿Protestaban contra qué? Protestaban contra aquellos que le habían arrancado páginas a la Biblia. Protestaban contra aquellos que le habían agregado páginas a la Biblia. Y el Apocalipsis es claro. Allá en el último capítulo dice, cuidado, no añadan páginas a la Biblia y tampoco le quiten páginas a la Biblia. Así que ese movimiento de reforma protestando contra aquello que pretendía reemplazar la palabra de Dios. Y entre esos aparece la figura de Martín Lutero, que estaba subiendo de rodillas aquella escala santa, pensando que por sus penitencias podía ser mejor recibido de parte de Dios. Y mientras subía, así le vino a la mente como un brillo el pasaje de la Biblia que dice, mas el justo, ustedes conocen, ¿no? Mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Y fue Martín Lutero el que levantó esas dos grandes verdades esenciales del Apocalipsis y de la Biblia. Somos salvos por confiar y por aceptar los méritos de Jesús. Somos salvos por su gracia y recibimos esa salvación a través de la fe. Fue él el que levantó el principio, sola fe y sola escritura, en el sentido de decir, es la Biblia, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y él no fue el único, fueron tantos que se levantaron y muchos dieron su vida. Dieron su vida para que usted y yo hoy todavía pudiéramos tener la chance no solo de conocer la verdad, sino de seguirla. Nosotros estamos aquí porque hubo hombres y mujeres en el ayer
que fueron pioneros para defender la verdad, en un tiempo que la Biblia era perseguida, que la Escritura era dejado de lado, en un tiempo que la Biblia era solamente para algunos. Por eso yo soy un apasionado de la Biblia, y por eso cuando tengo la oportunidad lo que hago es estudiar la Biblia con la gente, porque yo me voy y la Biblia les queda. Usted va a volver a Apocalipsis 6, va a leer y ahí va a estar el sermón y el estudio que hicimos esta noche. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Por eso es viva, por eso es eficaz, por eso convierte el alma, por eso llena la vida, por eso es diferente a las otras palabras, porque la palabra de Dios es vida. ¿Saben? El salmista explica cómo hizo Dios para crear. Ustedes van a recordar el pasaje. Y la Biblia dice que por la palabra ¿de quién? De Dios fueron, ¿qué cosa? Hechos los cielos y la tierra. O sea, Dios habló y fue hecho. El poder de Dios, la palabra de Dios, se transforma en un mundo creado. Dios habló y fue hecho. Dios mandó y existió. Y algunos cuestionaban esto. ¿Cómo puede ser que alguien habla y se hace? La energía se transforma en materia. Pero cuando el hombre desde la ciencia trabajó por primera vez con la fisión del átomo, se terminaron las discusiones. Porque lo que hace el hombre en la fisión del átomo, lo que hizo es al revés del proceso que Dios usó para crear. Dios habló y fue hecho. La energía, la palabra de Dios se transformó en materia. En la fisión del átomo, la materia se transforma en energía. Dios habló. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios termina con los engaños. La palabra de Dios es luz que disipa las tinieblas. La palabra de Dios es salud, es verdad, es vida en abundancia. Por eso cuando Jesús resumió su propósito de venir a esta tierra, ¿qué dijo a través de Juan? El mismo que escribió el Apocalipsis. Yo he venido para que tengan ¿qué cosa? ¿Y me pueden decir qué tipo de vida? Esa es la única vida. No es esta la vida que Dios planeó para nosotros. Dios no planeó vida con lentes, ni con muletas, ni con remedios, ni con hospitales, ni con lágrimas, ni con espinas. Dios no planeó cielos con nubes oscuras, noches largas, tristes, tormentosas. Dios no planeó que te sientas solo. Dios no planeó que nadie tenga interés en ti, que parezca que la vida no tenga sentido. Eso es porque estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Pero queridos, ese gran conflicto va a terminar. Quinto sello. Comienza allí una nueva etapa. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Dice, vi las almas. Y yo, las almas, pero ¿cómo no es que cuando uno muere se terminó todo? Entonces las almas están todas juntas en un lugar. Recuerden que Apocalipsis es un vocabulario simbólico. Lo que está diciendo es, los que murieron claman, gritan por justicia. Esos que acaban de dar su vida para mantener en alto la verdad, es un grito fuerte para decir: Señor, ¿cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a terminar con el pecado? ¿Cuándo terminarán nuestras lágrimas? Señor, ¿cuánto más vas a dejar que tus hijos fieles se trasladen en este mundo cargando sobre sí el peso de la injusticia y el dolor de un mundo lastimado por el pecado? ¿Cuánto más, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese es el quinto sello. Después de esas matanzas, después de esos mártires que incluyeron la famosa noche de San Bartolomé, cuando al sonido de las campanas de las iglesias salieron a matar a los que no creían de esa manera, a los que querían ser fieles al mensaje. La Biblia dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a actuar? Y dice:
tienen que descansar un poquito de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. Estoy leyendo la última parte del versículo 11, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo, Señor, vas a intervenir? Y el Señor dice, todavía me falta algunos. Todavía me falta algunos. Todavía me falta algunos que viven por Palermo, algunos que viven por Pompeya, algunos que viven por Flores, algunos que viven por la capital federal, por Argentina. Todavía me falta algunos. Yo no desisto de amar para rescatar al pecador. Ese que se rebeló, ese que fue indiferente, ese que abandonó mi proyecto, pero yo no desisto de amar. Todavía no terminé mi trabajo, todavía tengo paciencia, todavía mi amor es paciente y espera. Así que cuando le preguntan, ¿cuándo, Señor, vas a intervenir? El Señor dice, un poquito más todavía, un poquito más todavía. Tengo uno más para salvar, tengo 5 más para salvar, tengo muchos más para salvar. Versículo 12. Sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y usted busca en la historia y ese gran terremoto fue el terremoto de Lisboa, 1780. Y el sol se puso negro como tela de luto. El sol, la luna entera se volvió toda como sangre. El terremoto fue en 1755, el sol y la luna fue en 1780, 19 de mayo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento. Y usted busca la historia y esto lo encuentra en noviembre de 1833. Y allí, 1755, 1780, 1833, las señales que inician este sexto sello. Sexto sello, la historia de la iglesia en 7 tomos. En el primero comenzó la iglesia, en el último el cielo se vacía. Esto ya pasó, esto ya pasó. ¿Dónde estamos? ¿Estamos nosotros viviendo el primer sello? No, ya pasó. ¿Estamos viviendo el tiempo de la reforma? No, ya pasó. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Después del sexto sello, porque ahora es después de 1833, después que hayan ocurrido estas cosas. Y miren cómo sigue la Biblia, hermanos. Y el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, dice versículo 14. Y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los esclavos, los libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí estamos, entre el versículo 12 y el versículo 13, entre lo que ya pasó y lo que está por venir. Ahí estamos. Estamos en las últimas horas, estamos en los últimos instantes de un mundo que se termina. Hay una declaración de Elena de White que a mí me cautiva y dice, ya se escuchan los pasos de un Dios que se aproxima. Ahí estamos. Ya se escuchan los pasos, las señales, las profecías, los tiempos proféticos, el cronograma de Dios. Ya se escuchan los pasos de un Dios que se aproxima. Estamos entre lo que ya pasó, el inicio del tiempo del fin, y lo que está por venir, lo que está a las puertas, cuando los cielos, cuando las montañas, cuando los montes, cuando los malvados, como dice San Pablo también a los tesalonicenses, no van a poder ver la gloria de aquel que regresa y van a pedir a los montes y a las montañas que oculten la gloria de la presencia del Señor. El día de la ira, el día de la justicia, el día de la nueva creación, el día en que se terminará el conflicto para siempre, está cerca. Y Juan pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 hace un paréntesis. Usted puede leer todo el capítulo 7 y no lo vamos a leer, yo lo voy a resumir en 4 frases. Usted puede leer todo el capítulo 7, es un paréntesis.
Porque miren dónde está el séptimo sello. Vayan al capítulo 8, primer versículo. Cuando abrió el séptimo sello se hizo 8:1. Silencio en el cielo, ¿por cuánto tiempo? Por media hora. Y la Biblia dice que en la Biblia, en la profecía, un día es ¿cuánto? Un año. Entonces, media hora, ¿cuánto es? Haga las cuentas, ¿da? Media hora es una semana. Silencio en el cielo, una semana. En el cielo que se alaba a Dios. En el cielo que los cánticos con perfección centralizan la adoración al Señor. Media hora de silencio. ¿Por qué? Porque el cielo se va a vaciar. Porque Jesús va a regresar a esta tierra, porque el pecado va a terminar para siempre, porque en esa segunda venida y en la tercera venida después, que vamos a ver durante esta semana, el pecado será extirpado para siempre. Hay silencio en el cielo porque Jesús cumplirá su palabra, esa que a través de Juan había dicho, no tengas miedo. Lo mismo que le dijeron allá a Adán y Eva después del pecado, no tengas miedo. Lo mismo que le dijo Jesús a Juan cuando le puso la mano en el hombro, no tengas miedo. Lo mismo que había dicho Jesús a los discípulos, no se turbe el corazón, no tengan miedo. Yo voy, preparo un lugar y ¿qué voy a hacer? Vendré otra vez. Y entonces, ¿qué es eso del capítulo 7? Como si acá en el capítulo 6 termina el sexto sello, me dice que ya está por llegar ese día grande de Dios, y después recién en el capítulo 8 aparece el séptimo sello. ¿Qué es entonces el capítulo 7? El capítulo 7 es un paréntesis. El capítulo 7 es una transición de oportunidades de parte de Dios. El capítulo 7 me habla de 144.000 como un número simbólico que representan los salvos especiales del tiempo del fin, y me habla de una gran multitud vestida de ropas blancas. El capítulo 7 me dice que hay una orden, y la orden dice, detengan los vientos de la guerra. Ya hubo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree, hermanos, que si el hombre usara hoy todos los recursos que tiene, son suficientes para destruirnos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Podríamos nosotros destruirnos solos, sí o no? Hay muchos que tienen ganas de destruir, solo que no saben dónde establecer el límite, hasta dónde destruir sin ser destruidos. Hoy, cuando usted ve la guerra con el Estado Islámico, cuando usted ve las represalias, cuando usted ve de un lado para el otro situaciones, un Estado Islámico que está luchando con sus ideales de manera errada, otros que reaccionan, otros que provocan, una alianza de 65 países. Ya el Papa dijo, estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero la Biblia dice que Dios detiene los vientos. Y yo creo en lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él detiene los tiempos, los vientos. Él no va a permitir que el hombre se destruya. Él va a intervenir para destruir a los que destruyen la tierra. Ya el Estado Islámico dijo, no vamos a parar hasta que la bandera, nuestra bandera, flamee en el Vaticano. Pero yo les digo esta noche, hermanos, no por mi palabra, sino por la palabra del Señor, que la última palabra en este mundo no la tiene el Estado Islámico, ni Estados Unidos, ni el terrorismo, ni las armas químicas, ni el Vaticano. Las últimas palabras para este mundo las tiene ¿quién? Y ahora es una palabra de oportunidad. Detén, que se detengan los vientos, que la oportunidad se haga más clara, más visible, más permanente, más abarcante. Es la obra del Espíritu Santo trabajando en el último llamado de advertencia y amonestación. Piense bien, hermanos, nosotros estamos viviendo el último tiempo de la historia y Dios está haciendo un trabajo especial en tu vida y en la mía para que ninguno de nosotros perezca y para que todos procedamos al arrepentimiento.
Amén. ¿Sabe? Una de esas famosas frases de Lutero, que no son de las que más ha trascendido, dice así: yo predico como que Cristo murió ayer, resucitó hoy y vuelve mañana. Eso es el mensaje de la Biblia. Jesús murió ayer para salvarnos, resucitó hoy y a través de sus promesas quiere sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida, y volverá mañana. Está a las puertas, unas puertas que a mí solo me pertenecen en este instante de presente, unas puertas que solo me pertenecen en este momento de convicción y de seguridad, de aprovechamiento del tiempo que Dios nos ha dado. Y yo pregunto, hermanos, si Dios se dignó abrir un paréntesis para darnos un tiempo especial de oportunidades, yo pregunto, ¿qué quiere hacer usted con el paréntesis que Dios abrió? Si Dios se dignó abrir un capítulo en paréntesis, vamos a esperar un poquito más. Dios dice, vamos a esperar un poquito más. Vamos a trabajar una vez más. Vamos a invitar una vez más. Vamos a dar una oportunidad más. Que se detengan los vientos. Mi obra de salvación todavía no ha concluido, dice el Señor. Eso es lo que entendió Ronald. Ronald es un estudiante